Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos muy contentos, muy agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos ha permitido alcanzar en el día de hoy. Sean todos muy cordialmente bienvenidos. Hoy es domingo 4 de octubre. Ya estamos comenzando este mes maravilloso, este año que hemos estado viviendo y experimentando todos estos cambios, estos procesos. No ha sido nada fácil, pero sin embargo aquí estamos y seguimos adelante. Bueno, como lo prometido es deuda, la semana pasada comenzamos una nueva serie desenmascarando a la Noxis, el otro evangelio, el peor enemigo que la iglesia cristiana evangélica ha tenido a través de los siglos. Y ya el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9, había denunciado, y durante todo el desarrollo de su vida y sus epístolas vemos claramente que le hizo la guerra denunciando a sus servidores, emisarios. Él dice que estos ministros se visten como ángel de luz, pero que en realidad son emisarios de las tinieblas que vienen a las iglesias a destruir. Así que el problema de la Noxis es que sobre la base de su concepto, el conocimiento, vende la idea de que el conocimiento salva, anulando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y anulando que Jesucristo es quien salva. Entonces muchos hermanos a veces confundidos, desorientados, se centran en el conocimiento, en el aprendizaje y se enfocan en aprender, creyendo que lo que aprende y trata de poner por obra, cree que le garantiza la salvación y no se acuerda que el Señor nos otorga la salvación por el acto sencillo de poner nuestras vidas, poner nuestra confianza en sus manos. Vamos a ver si durante el desarrollo del video lo explicamos con mejor claridad. Bueno, saludamos a nuestros hermanos de Argentina, a todos están regados en el continente suramericano, igual que en Estados Unidos. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, los que están en Europa, Barcelona, Almería. Dios bendiga también a nuestros hermanos en Tenerife, las Islas Canarias. Desde allá, pues, un saludo muy grande, muy afectuoso. Y a los demás hermanos, pues, que se conectan, se sintonizan con nosotros domingo tras domingo, porque les gustan, pues, nuestras enseñanzas edifican, permiten crecer, permiten avanzar. Entonces, estamos muy felices, muy contentos de poder hacerlo. Este video de esta semana es la continuación, es el segundo de 4, y hoy vamos a disertar sobre el otro evangelio, la Noxis, y en relación a lo que hemos llamado y denominado la técnica del anzuelo. La técnica del anzuelo es una herramienta que usan la mayoría de los grupos sectarios, donde estas sectas usan metodologías de captación en las que envuelven a las personas, atrapándolas, y entonces después no las dejan ir porque el enredo es enorme. ¿Cuál es la principal herramienta? Bueno, el filosofar. Actúa en la vida de las personas que no tienen un entrenamiento, que no tienen una formación adecuada, como una técnica del anzuelo. Vamos a ver qué nos presenta esta técnica. Satanás tiene un anzuelo para cada tipo de persona, hermano u ocasión. Es decir, cada anzuelo representa una filosofía de vida, un pensamiento, una tradición, un concepto, una creencia. Normalmente las personas que están mirando, escuchando, no se dan cuenta que todo lo que están procesando es información. Este mundo en el que vivimos, llamamos mundo al sistema, al conjunto de tradiciones, cultura, muchas veces llamado folklore, es una palabra americana, folk de gente y culture de cultura. Entonces este folklore en que la gente pues hace sus raíces desde bisabuelos, tatarabuelos, compartiendo. Es muy común escuchar, así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuela, y es muy difícil que yo cambie. Yo soy así, nací así, y bueno, si te gusta, te lo aguantas, si no, bueno, a ver qué hace. Todas esas expresiones se desprenden desde los argumentos filosóficos sobre la base de la creencia, de aquel concepto que hemos albergado. Vamos a permitir entonces mostrar
que hay diferentes anzuelos, como también grosores y formas, ¿no? Porque no es lo mismo pescar con anzuelo un atún azul que puede llegar a pesar, ha habido récord de 300, 400 kilos con un anzuelo pequeño, sencillo. Se necesita un anzuelo especializado. Pero como todos saben, los anzuelos están diseñados para enganchar y cuando viene de regreso no soltar. Los anzuelos son muy peligrosos. Cuando se va a pescar se tiene que tener cierta destreza y cierta habilidad. Bueno, de la misma manera Satanás ha elaborado un conjunto enorme de significancias, significados, corrientes, pensamientos. Entonces, lo que yo quiero mostrarte es cómo estas técnicas tienen siglos. En la semana pasada denunciábamos que desde el árbol del huerto del Edén, allá cuando Dios crea a Adán y a Eva, establece una advertencia y dice: no toques, no comas, no vayas a participar de esto porque el día que comas vas a morir. Entonces desde allí hemos partido una serie de enseñanzas que aclaran, disipan las dudas con respecto a todo lo que muchas veces las personas se preguntan: pero ¿por qué sucede esto? ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, es a razón de eso. Bueno, en nuestra pantalla tenemos allí que el método del anzuelo con que la noxis y las sectas atrapan a la gente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, bien, vamos a ver. A través de este cuadro podemos apreciar los cambios que sutilmente se introducen al momento de presentar el Evangelio, que viene a ser el mensaje más importante de la vida, el cual compete únicamente a la salvación y a la vida eterna. Vamos a comenzar a develar el significado y vamos a develar lo que esto implica en la vida de las personas. Como técnica de anzuelo, Satanás siempre va a ofrecer, la secta, el grupo, el movimiento, la organización, va a ofrecer aquello que va a ser como la carnada, lo que te va a gustar, lo que te va a encantar. En este caso, ¿qué te ofrece? Cristo por un falso Cristo u otros Cristos. Dios por hombres o, en estos casos, deidades. Entonces, por ejemplo, beatos, hombres que de alguna manera, por haber realizado algunas obras, son considerados como santos. Y entre los pueblos es comiquísimo porque a estos hombres, considerados beatos, se les prende velas y se les ora. Y de alguna manera eso forma parte del atrayente. Dios prohíbe la idolatría. Sin embargo, las estructuras filosóficas adornan, disimulan y visten pues de una forma bien interesante este tipo de estructuras con las que entonces la gente no se da cuenta que ha mordido el anzuelo. Entonces, hay organizaciones que tú les preguntas y ellos niegan que son idólatras practicando la idolatría. Porque ellos dicen que una cosa es venerar o adorar una imagen y la otra es usarla para recordar quién fue la persona o qué fue lo que ocurrió con esa persona que hizo en vida. Entonces se supone que estos santos te ayudan en tus oraciones porque tú le oras a ellos para que ellos te ayuden delante de Dios. O sea que tus oraciones necesitan un empuje, necesitan un aventón para poder llegar porque no son suficientes. Entonces, significa que Cristo, su obra, el Espíritu Santo, su obra, son nulas. ¿Por qué? Porque si están todos estos beatos, todos estos santos, hombres que han sido elevados a una posición, entonces, ¿para qué clamar si los tenemos todos a ellos? Es un concepto viejo, muy antiguo de la idolatría. ¿Por qué tener un solo Dios cuando tenemos muchos dioses? Ok, eso es lo que la Noxis le vende a los hombres. Bueno, la técnica del anzuelo, lo verdadero lo transforma en falso, lo disimula, lo viste, lo adorna. Entonces, tenemos un liderazgo y lo transforma en tiranía.
tenemos fe y los transforma en presunción. Tenemos la separación como concepto de santidad y lo transforman en aislamiento. Y la salvación la transforman en una falsa confianza. Entonces, la semana pasada habíamos mostrado cómo desde el inicio del huerto del Edén, el enemigo había evolucionado en muchos conceptos y que cada símbolo de los que tenemos aquí representan una idea, un concepto. La semana pasada explicábamos cada uno de ellos y hablábamos sobre la base de la dualidad. Todos estos símbolos que usted está viendo aquí están centrados en la dualidad. Por ejemplo, estatuilla azteca de naturaleza precolombina, indígena, americana, específicamente en México. Tenemos la cara que representa al sol, ¿sí? Y tenemos a los pies la forma de la media luna, símbolo mundial, símbolo internacional de femenino, noche, frío, y también significa diosa. Ok, todos saben que la luna es la esposa del sol y entonces cuando ellos se casan hacen una unión. Sobre la base de todos estos símbolos es el equilibrio que se establece y que se busca la armonía. Entonces, cuando usted aborda cualquier concepto filosófico de la perspectiva de la Gnosis, que le vende conceptos e ideas de conocimiento y sabiduría ancestral que está vedada, oculta, pero que cuando usted comienza a estudiar y comienza a conocer, descubre, entonces le va a revelar. Y aquí es donde se maneja en forma graciosa el concepto revelación, que está muy mal empleado en la iglesia evangélica, porque la revelación es aquello de lo que no está y por su condición no es visible y Dios lo muestra. Ahora, aquí habíamos aclarado la semana pasada que se confunde con la iluminación. La iluminación es un proceso donde se involucra la inteligencia y la capacidad cognitiva del individuo en asimilar la información, procesar la información y poder utilizarla posteriormente. Entonces, no es lo mismo mostrarte algo que ya estaba publicado o ya existía o ya estaba funcionando y tú no lo sabías. En cambio, revelación es sacarte algo que está enterrado, oculto, y entonces tú ahora saberlo y darte cuenta. La semana pasada colocábamos el ejemplo de que la revelación, mucha gente lo maneja bajo el pensamiento mágico como algo sobrenatural o divino, en el sentido de que la persona a la que le es revelada es elevada a una categoría de semidios, de escogido, de ungido, y entonces es una persona especial, única, y no todo el mundo tiene esto. Entonces a él le hablan los dioses. Esa es la misma estructura romana, helénica, de Hermes, aquel personaje entre los dioses del Olimpo y los hombres de la tierra, que tenía unas alas en los zapatos o en su casco, donde observamos aquí parte de su esculapio. Esto que está aquí pertenece a Hermes Trismegistre y su esculapio con el que interactuaba entre los dioses y los hombres y entonces revelaba su conocimiento. En pocas palabras, todo esto que usted ve aquí es de alguna manera conjuros. Estos amuletos, talismanes, son hechizos. Su capacidad de ser antenas, receptores y de alguna manera atraer o invocar las energías, así lo llaman en los conceptos gnósticos metafísicos, pero no son otra cosa que de entidades demoníacas. Entonces, estos amuletos como antenas atraen a los demonios a los que los cultos están ligados. Es decir, los cultos, las actividades cultistas de adoración y ritos tienen sus agrupaciones de demonios clasificados para cada uno de ellos. Yo lo he llamado en muchas ocasiones de demonios especializados por áreas. Entonces,
esta estatuilla del Quetzalcóatl, creo que así se menciona, me perdonan mi pronunciación azteca, tiene entonces la unión de lo femenino y lo masculino representado en esta estatuilla de este dios. Bueno, y así sucesivamente, todo esto que usted ve aquí forma parte de un rico lenguaje simbólico publicitario de lo que es la corriente doctrinal filosófica de este movimiento. Cada uno de estos símbolos nos puede tomar a nosotros más de 20, 30 minutos explicarlos en detalle. Vamos a ver si Dios mediante, acuérdense que lo que me gusta cumplir cuando les prometo, llevárselos a cabo. Vamos a elaborar unos videos explicando cada uno de estos en detalle. Videos cortos que nos permitan alcanzar entonces este significado para así poder bendecir a nuestros hermanos. Bueno, vamos a continuar. La unión de los opuestos está en franca relación con el concepto filosófico, aquello que procede del filo. Este es el momento en que Satanás introduce el principio de la dualidad filosófico, conocido como la unión de los opuestos. Cuando lo bueno y lo malo se juntan, se unen, se mezclan, esto produce una verdad a medias, una verdad relativa, consecuente, temperante. Esta palabra es crucial. Nosotros los cristianos evangélicos no debemos ser temperantes, debemos ser templados. Una cosa es la templanza y otra cosa es la temperancia. La temperancia es el resultado que se obtiene del termómetro o el instrumento para medir la temperatura. Todos saben que la temperatura puede subir y puede bajar, de manera que el individuo temperante, es decir, el individuo termómetro, sube conforme el ambiente, si es caluroso, o baja si el ambiente es frío. Entonces, estos hermanos temperantes vienen a convertirse en hermanos mercurianos. Recuerden sobre lo que venimos hablando y de lo voluble o cambiante que pudiera ser la dinámica de la naturaleza humana. Por eso, entre los 9 frutos, que no son 9, sino son 1, pero que son 9 características que posee el fruto del Espíritu Santo, se habla de templanza y no de temperancia. Así que la temperancia se mueve mucho con el pensamiento positivo, se mueve mucho con la declaración, se mueve mucho con retroalimentarse de forma sobre lo que ocurre, sobre lo que mira, y el apóstol Pablo aclara en 2 Corintios 5, 7, de que no andamos por vista. Entonces los temperantes andan por vista, los mercurianos andan por lo que oyen, sienten. Entonces los hermanos que son temperantes son hermanos animistas, viven de animaciones, viven de emociones, viven de sentimientos. Y si no reciben un sentimiento cálido, un abrazo, palabras bonitas, estímulos, se deprimen. Entonces, el pensamiento positivo se compara, o se puede llegar a comparar con una pila. De manera que si le hablan bonito, le habla en positivo, si declara palabras de fe, si declara palabras positivas de poder, entonces se levanta el espíritu. Entonces, para andar en victoria, un cristiano tiene que estar constantemente declarando y confesando palabras de victoria, palabras de bendición. Cuando la realidad es que el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y que en este mundo pues tendríamos que soportar y resistir todos esos embates y golpes que muchas veces están representados en el Evangelio como la barca y entonces nuestro Señor Jesucristo, el capitán, que hay momentos en que los discípulos, los creyentes, los hermanos en Cristo, Señor, no tienes cuidado de nosotros, mira que podemos perecer, la tempestad, la noche, las olas golpean. Entonces se levanta el capitán, se levanta el Señor y le dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? Y va a la punta del barco, levanta la mano, alza la voz y reprende. Ata y reprende al viento y a las olas, al mar, y dice que inmediatamente hay bonanza. Entonces, esos ejemplos, esas ilustraciones, esas clases que el Señor Jesús le impartió a los discípulos quedaron registradas en los evangelios y a nosotros también son clases que nos bendicen, nos ministran. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la técnica del anzuelo, no es más que la capacidad de engañar
de mentir. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo denunció que Satanás era mentiroso y era homicida desde el principio. Desde el principio miente y desde el principio ha sido homicida. Por lo tanto, en Juan 10 denuncia de nuevo y dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y para poderlo hacer, tiene que engañar a los hombres. Por eso, la técnica del anzuelo siempre lleva un cebo, lleva una carnada. Y la carnada es lo atractivo, la carnada es lo seductor, la carnada es la propuesta, la carnada es la tentación. La carnada es aquello que te gusta, que te atrae y que detrás de eso está el anzuelo. Entonces el apóstol Pablo le dice a Satanás, simbolizado por la muerte, le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Y le dice a la muerte, a Satanás, ¿dónde está tu aguijón? Y él le dice, tu aguijón era el pecado, pero el pecado ha sido destruido, ha sido vencido porque Cristo en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda, allí saldó nuestra cuenta que teníamos con nuestro Padre Celestial en Adán. Acuérdense que Adán, como el representante de la raza humana, cabeza de la raza humana, eso se conoce como la teología federal por muchas escuelas reformadoras y por muchas escuelas presbiterianas de naturaleza bautista, les choca esto. Ellos afirman en su seno doctrinario el decretismo desde la perspectiva de lo que ha sido por los decretos establecidos, y entonces ellos avalan sus decretos por un determinismo, y entonces se habla de los que son escogidos y de los que son apartados desde antes de la fundación del mundo, y que esto de alguna manera no se han dado cuenta que se conecta prácticamente con uno de los fundamentos doctrinales de la Gnosis, que dice que nosotros venimos del espacio, que venimos de las estrellas, que estamos conformados por polvo de estrellas, y que hay una teología católica romana donde dice que somos pequeños ángeles en el cielo y que a la hora de nacer un ser humano es enviado en el momento del nacimiento un ángel, y entonces los seres humanos, dentro de ellos hay pequeños ángeles. Por eso es cuando un niño pequeño muere, es llamado un angelito. Y así sucesivamente se siguen alimentando esas fábulas, esas leyendas, esos pensamientos supersticiosos, amparados por el pensamiento mágico. Sin embargo, esto que estamos viendo, esto que estoy mostrando, en su complejidad, lo que nos está revelando es la forma en que se compone, la estructura en que se levanta, y es nada más y nada menos que en este concepto de la dualidad, y ya lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces, la dualidad, para poder tener un equilibrio y conformar toda su tradición, toda su teología, todo su sistema dogmático, debe asentarse entonces en la unión de los opuestos. Y aquí es donde vamos a desarrollar ese concepto que hablábamos del pensamiento mágico. Bueno, retomo aquí. Es decir, cuando lo bueno y lo malo se juntan, se unen, se mezclan, esto produce una verdad a medias, una verdad relativa, consecuente, temperante en sí misma. Es muy relativa, pero efectiva para quien la usa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a meditar en esto, vamos a ver cómo funciona esto. La posición ontológica, decíamos la semana pasada, es la persona, la institución o el organismo o movimiento que se hace la pregunta de dónde venimos, de dónde somos, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, y si vinimos de algún lugar, hacia dónde vamos, dónde debemos estar, dentro de 10 años, qué estaría haciendo. Esas son preguntas ontológicas porque buscan razones, por qué de la existencia de las cosas. Pero en el más puro y en su esencia y sustancia, se va a presentar como un plano, un universo, que es igual o lo que es equivalente en su totalidad, universalidad de todas las cosas. Déjeme desarrollar este concepto. Yo creo que usted está conmigo leyendo y acompañándome en esto. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un plano del universo, lo podemos representar en una forma geométrica, cuadrada, triangular, hexagonal. Pero para estos temas de pensamientos mágicos, supersticiones y gnosticismo,
El círculo, la circunferencia, representa en su totalidad lo que se conoce como la perfección. Todos saben que un plano está conformado por infinitos puntos, infinitos millones de puntos. Y entonces cada punto unido representa en el plano físico un átomo. Y la unión de los átomos cuando se condensan conforman estructura física. No me quiero ir por allí ni desarrollar nada de eso, solo que lo menciono porque usted ahora, a partir de la línea que se ha trazado, usted puede dividir el exterior, que es todo esto que rodea la circunferencia, a la esfera, o el círculo, o el interior del círculo. Entonces, normalmente cuando hablamos de grupos, de asociaciones, de movimientos, organizaciones, los referimos a círculos o esferas. Algunos lo llaman esferas de poder, esferas de influencia, esferas de liderazgo. Pero lo cierto es que esto es un universo. Ahora, este universo, este cosmos, es un mundo. Y en este mundo pues tiene sus propias dinámicas. De esta línea para acá, en el interior, tiene sus propias dinámicas, reglas y normas. Y de esta línea para afuera existen otras dinámicas, normas y reglas. Ambas son fenoménicas y entonces aquí es donde comenzamos a encontrar que si tomamos en serio que cada punto del que rodea, ¿cómo unimos entonces? Entonces, hay que empezar a trazar líneas como la que hicimos aquí. Entonces, el plano es roto, el plano es quebrado cuando se traza un punto y una sucesión de puntos establecen una línea. Entonces, los puntos vienen siendo creaciones. Cuando estos puntos se unen, forman línea. Entonces, el punto cuando aparece en el plano, en el sentido, por ejemplo, si miramos este plano en blanco, aquí este plano está en armonía, de alguna manera en un silencio, él ilustra un silencio. Pero al momento de trazar, ya se rompió, entonces esto representa parte del caos. Y hay una filosofía y una teoría que propone el caos y el anticaos, para que por supuesto haya equilibrio. Entonces, en el sentido del caos y el anticaos, se maneja las tinieblas y la luz, donde el principio es que para encontrar la luz tienes que encontrarte en tinieblas. Todo esto que estoy mencionando, hermanos, son pensamientos filosóficos, doctrinarios y dogmáticos dentro del movimiento de la Gnosis, que es como un camaleón gigantesco que tiene la capacidad de mimetizarse y de acomodarse en todos los sentidos. Vamos a desarrollar. Este universo está lleno de infinitas oportunidades, giran y chocan entre sí. Interconectarlas es el milagro. Repito, interconectarlas es el milagro. De ello obtienes el poder. Solo tienes que hacer la magia. ¿Cuál es la magia? Conectarlos, interconectarlos. Es decir, establecer una correspondencia. ¿Se acuerdan que el concepto de magia es establecer una correspondencia entre sí y ya está listo? Vamos a mostrarles cómo ocurre esto. Tienes el bien, tienes el mal. Esto está girando, esto está en movimiento, esto no se conecta, esto nunca va, nunca. Ahora, déjeme explicarle interesante. El bien es opuesto al mal, son irreconciliables, no se pueden mezclar, no se pueden unir. El ejemplo clásico aquí es el agua y el aceite. Cuando usted tiene un recipiente y en partes iguales une agua y aceite, lo agita a la velocidad que usted quiera y lo va a extraer, entonces al rato, cuando usted mira que lo deja en reposo, está completamente separado y completamente diferenciado lo que es el aceite de lo que es el agua. Asimismo es el bien y el mal. Por eso es que decíamos que hay quienes pretenden hacer lo siguiente. Si yo tomo el bien y tomo al mal y los junto, entonces va a ocurrir que en este punto aquí va a haber un estallido de poder, de energía, va a haber un estallido de creación. Esto es lo que se conoce como una segunda creación.
A partir de este momento, entonces nosotros encontramos palabras como se fusionan, se interconectan, se corresponden, ¿sí? Se vinculan. Y en este sentido ocurre lo que es el hechizo, el conjuro, la mezcla. Hermanos, yo no quisiera, yo espero que me esté entendiendo, yo espero que me esté comprendiendo. Yo no sé, yo reconozco en este momento, esto que hago es porque me pongo a pensar, tendrá el hilo, me seguirá. Sin embargo, yo voy a apostar que usted conmigo me está siguiendo y está entendiendo. Porque aquí le estoy ilustrando, usando el verbo ilustrar desde la perspectiva de iluminar, traer luz a un tema que está entramado, de alguna manera escondido, pero que está haciendo muchísimo daño porque está muy activo hoy en la actualidad haciendo mucho daño. Entonces, vean lo que ocurrió. Usted ahora tiene a un plano partido de alguna manera en tres. Aquí surge un principio mágico que es la famosa expresión la tripartita, el triuno, y por ahí sucesivamente va a encontrar como la triada. Y entre todas las sectas, en todos los movimientos, existe una triada. Y yo aquí lo que quiero mostrarle es que el bien, partiendo, ¿sí? Acuérdense que ha sido manipulado y controlado por los hombres. Los hombres han hecho y han forzado el bien y han tomado el mal y lo han mezclado. Y entonces en esta etapa tenemos aquí que se desprende en este punto una verdad única, pero esta verdad es una verdad relativa en sí misma. Entonces, oh Señor, trate de seguirme. Si yo tengo el bien, que puedo llamarlo, vamos a poner un ejemplo en forma gráfica, vamos a hablar de que tengo leche y tengo café. La leche por sí sola, ella es blanca, pero cuando lo ligo, lo mezclo, lo uno con el café, lo agito, lo bato, yo ahora tengo café con leche. La mayoría de la gente toma todos los días café con leche, pero no se da cuenta de que es un proceso químico interesante. Si yo tengo ahora la leche y trato de revertir el proceso, de volver a tener la leche aparte como al principio y tener mi café como al principio lo tenía, es prácticamente imposible, hermano. Es imposible porque en el proceso que lo tienes que hacer es a la inversa. Tienes que reinvertir el proceso químico porque esto se logró, el café con leche, estoy colocando un ejemplo gráfico, a través de hervir el agua, colocar en el agua caliente, hirviendo, café, el agua va a tomar las propiedades y las sustancias y las moléculas del café y se va a mezclar una solución que llamamos café, pero que es agua de café, pero ya dejó de ser agua porque ahora lo llamamos café, porque el agua copió, de alguna manera clonó las moléculas del olor y las moléculas del sabor y todos sus componentes con sus aceites esenciales del café. Ahora, lo mismo ocurre con la leche. Puse a hervir la leche a una temperatura, de manera que cuando haga esa fusión, esa mezcla, pueda compartir, porque entonces si no la leche se corta, se granula, se empasta, que es lo que muchas veces ocurre, o si tengo mucha agua, se me agua el café con leche. Pero lo cierto es que te estoy explicando lo que en forma gráfica sería un mago haciendo su magia. Entonces, todo el proceso químico de la elaboración del café me sirve para ilustrar cómo la Noxis, los magos, hechiceros, sabios, a cualquier tipo de componente, estructura que maneje información que no conozcas, que no entiendas,
pero que el concepto es crear equilibrio, porque la idea aquí es que al partir en la triada, repartimos las fuerzas en forma equilibrada. Y cuando observamos la naturaleza, hay bastantes cosas en la naturaleza que están conformadas por tres. Cuando se hacen estudios de teología, se conoce como la firma de Dios. Dios al firmar, firma por tres. ¿Por qué por tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta manera, como Satanás ha sido siempre un imitador y ha sido un envidioso desde el principio, sabemos que Isaías y Ezequiel revelan que él quiso ser como Dios, sintió envidia. Entonces nosotros sabemos que Satanás también tiene su triada. Tiene el falso profeta, tiene el anticristo y tiene a la bestia. Entonces, cuando Satanás se presenta en sus circuitos luciferistas y satanistas, él y todos ellos de alguna manera rinden culto al falso profeta, que ellos esperan que aparezca juntamente con el Mesías, el falso Mesías, según la técnica del anzuelo, que ellos lo llaman el Cristo, y que este Cristo pues tiene otros nombres. El tema es que ahora tienes entonces a la bestia que va a poseer el anticristo, y entonces estas tres entidades van a comandar en el Apocalipsis, en la semana 70, el acabose, la ruina y la destrucción de parte de la humanidad, porque precisamente va a intervenir nuestro Señor Jesucristo en su retorno para darle el pago al anticristo, al falso profeta, y encerrar a Satanás por 1000 años, y va a comenzar entonces el reino milenial, que son Cristo literalmente reinando sobre el planeta Tierra 1000 años. Ahora bien, volviendo a nuestro tema de interés, todo esto que yo te estoy mostrando aquí, como lo estás viendo, es la información más poderosa, valiosa, que tú, mi hermano, te puedas imaginar con respecto a lo que descifrar, discernir y entender cómo trabaja el mal, cómo trabaja el pecado, cómo trabajan los demonios, cómo trabajan las situaciones incorrectas, perversas en este mundo. Te estoy mostrando la técnica del anzuelo, ¿sí? De modo que por la facilidad que tengo, puedo seguirte ilustrando cómo y de qué manera Dios, a través de su palabra, por eso que su palabra es hermosa, nos viene denunciando, nos viene advirtiendo. En relación a esto, Dios nos dijo, no mezclarás. En Deuteronomio 22, del versículo 9 al 11, leemos lo siguiente. No sembrarás en tu viña con semillas diversas, esto es, no mezclarás. No sea que se pierda si mezclas todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Hermanos, la naturaleza del anzuelo, la seducción y la trampa con que Satanás intenta seducir a cada uno de nosotros, es siempre proponiéndonos cosas atractivas, cosas seductoras. Mire, no mezcle las cosas, no confunda las cosas, llame cada cosa por su nombre. Usted comienza a cometer un grave error en lo que comienza a decir. Dale una oportunidad, quizás, a lo mejor, de repente, quién sabe, no es tan malo. Mira, a partir de allí es donde comienza a construir conceptos filosóficos como relativismo, tolerancia, ¿sí? Conformismo, de manera que entonces en la teoría filosófica del relativismo, todas las cosas inversamente proporcional son iguales en sí mismas. De manera que no hay nada malo, no hay nada bueno. Así que en este mundo nadie es totalmente malo, nadie es totalmente bueno.
y que para poder lograr ser bueno, tienes que tener como el concepto del yin y el yang, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo en el concepto del yin y el yang, si volvemos para atrás, nos damos cuenta aquí en este punto que la teoría del relativismo y la filosofía de la tolerancia dice que toda cosa buena en la vida, excelente, tiene un punto negro, tiene algo malo. Y toda cosa mala, todo algo malo, todo alguien malo, tiene algo bueno. De manera que entonces este símbolo que usted ve aquí, el yin y el yang, y el que representa la rueda de la vida, todo esto está centrado en este maravilloso o gigantesco concepto como el que estamos mostrando aquí. Por eso hablamos de una verdad relativa, una verdad que para quien usando este método, usando esta forma, siempre será infalible, siempre. Este método que usted ve aquí es el árbol de la vida, perdón, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto que yo estoy presentando, por eso es que es tan maravilloso y es tan apasionante. Satanás le dice a la mujer, el fruto era codiciable, dice que era hermoso y era atractivo a los ojos. De manera que la mujer cuando ve el fruto se le hace apetecible y Satanás sobre la base del fruto, que le está hablando del fruto, que le está mostrando el fruto, cuela sus relativas verdades, diciéndole a la mujer que si come del árbol, que si come del fruto, ella sería como Dios. Ella le dice, la mujer le dice a la serpiente, mira, no puedo comer porque el día que coma vamos a morir. Y la serpiente le dice, mira, de cierto no morirás. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que Dios tiene cierto recelo y cierta molestia al saber que si ustedes comen de este árbol van a ser como Él y alcanzarán el conocimiento, la sabiduría y de todos los secretos del universo. Y de manera que entonces Él ya no será el único. Por eso que Él les dice a ustedes que no coman del árbol de la ciencia del bien. Entonces, cuando la mujer ve, mira y entiende que es hermoso, que es codiciable, que es atractivo. Y eso, en ese método del fruto del árbol del bien y del mal, Satanás ha hecho caer miles de veces, una y otra vez a la humanidad. Por eso es que estoy detenido aquí contemplando contigo esta gran verdad. Pero vamos a avanzar. Entonces, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda, o sea, no mezclarás. Por tanto, no ararás, no mezclarás con buey y con asno justamente. O sea, la yunta, el yugo, estaba diseñado o para un animal o para dos animales. Entonces, no podías colocar un buey al lado con la yunta de un asno o un burro en este caso. Y entonces sería algo injusto, sería algo desde la perspectiva divina y legal, pues entonces harías trabajar más al buey y lastimarías al buey porque tendría que arrastrar al burro. El burro no tendría ni la misma fuerza ni la misma capacidad y entendiendo que el yugo no estaría diseñado para el asno. Ahora bien, Levítico 19:19. Dice el Señor, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado, no vas a unir, no vas a ligar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Hermanos, es increíble cómo desde Levítico viene el Señor denunciando el maravilloso concepto de la santidad. Santidad no es aislamiento. Santidad no es esconderse, no es irse a una cueva, a una montaña. Es separarse del pecado
no aislarse de las personas. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Él dice que vayamos al mundo, que vayamos a las personas y le enseñemos las cosas que Él nos ha enseñado. De manera que entonces el aislamiento es, según la técnica del anzuelo, el elemento falseante en el que te hace tropezar y caer, en que te engaña pensando que si te aísla, te purifica, te santifica y te haces mejor creyente y persona. No, eso es mentira. Ahora, la mentira es aquello que se dice y el engaño es aquello que se hace. Cuando yo hago algo malo y digo otra cosa y no confieso y me expreso en relación a lo que hice, eso es mentira. Pero cuando me descubren la mentira, que fue lo que dije, se llama engaño. Entonces, Dios dice, no mezcles, no ligues, no ayuntes. Ezequiel 14:17, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos, está hablando de los sacerdotes, cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa del Señor. Los sacerdotes deben estar vestidos con una sola ropa, no ropas mezcladas. No es el tipo de payaso que se viste con diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de colores. El Señor ahí lo que nos está diciendo, a través de la figura literaria, de la metáfora y de la comparación, de la analogía con estos pasajes, es que no debes mezclar, no debes ligar, no debes confundir. Y en Juan 19:23 encontramos que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, su ropa, e hicieron 4 partes para cada uno, para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura. La túnica del Señor Jesucristo era de un solo hilo, que se tejió a partir de un solo hilo, de un solo color, y no tenía cortes ni costura. Era de un solo tejido, de arriba a abajo. Eso hacía que esa túnica fuera muy valiosa, muy costosa. De hecho, esta túnica se pudo construir gracias a los avances tecnológicos en materia de los telares que para cuando Jesús ya había aparecido en escena ya existían. Mucho tiempo atrás los telares eran más rudimentarios y menos sofisticados para poder construir una túnica como esa. Ahora bien, habiendo mostrado el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en su concepto filosófico es moralista, este árbol moralista trabaja sobre la mezcla, la fusión, la liga, de modo que cuando tú llegas, por eso que tenemos que ir para atrás, hermano. Disculpen que de repente usted está viendo este video y está contemplando esto. Este es el momento en que Satanás introduce el principio de la dualidad. Este concepto filosófico se conoce como la unión de los opuestos. Los opuestos no se ligan, hermano, cada cosa en su lugar. Cuando lo bueno y lo malo se juntan, se unen, se mezclan, por eso es que es moralista. Esto produce una verdad a medias, medias tintas, una verdad relativa, verdad al fin. Por eso es que usted va a encontrar en ciertos círculos de discusiones morales, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato le preguntó a Jesús, mira, ¿eres tú el rey de los judíos? Y empezó ahí a dialogar con él, Jesús en silencio. Y él le preguntó que le dijera qué era la verdad. Jesús cayó. En ese momento era interesante porque Jesucristo personifica, encarna la verdad. Si Jesús hubiera dicho algo, si Jesús hubiera mencionado algo de la verdad, entonces Jesucristo no era la verdad. No era aquella verdad revelada del Padre a la humanidad para que en este Cristo, en este Mesías, se salvase el mundo del pecado y la condenación que ya había sido signada desde el principio de la caída del hombre en el huerto del Edén. Por eso esta verdad relativa es muy complaciente, muy condescendiente, muy llevadera, muy tolerante, muy temperante en sí misma.
y es relativa, esto es un superlativo, exagerada, muy relativa, pero efectiva para quien la usa, que en este caso sería la serpiente, y cómo la serpiente entonces destruye a la raza humana sobre estas mentiras. Bien, ahora quiero que se concentre que toda esta actividad genera una energía muy poderosa. Esta verdad relativa surge de la mezcla. Vea que el universo, este plano, fue roto, quebrado por este caos. Este caos se vincula y une lo que no se puede unir. Y aquí esto es el concepto ilustrado de la magia. Entonces, este estallido aquí llegó y arrojó entonces a este punto. Entonces tenemos 3 puntos, que es la triada. Nos arroja esta verdad relativa. Pero siempre esta verdad es del producto de la mezcla de las sustancias, de las partes, del bien y del mal. Que Dios ya nos advirtió en el pasado que no vas a mezclar semillas, no vas a poner cosas que no son juntas, no vas a ligar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, surge este concepto. Esto es noxis pura, base de la metafísica pura, de lo que a chorros y a cantidades corre por las calles, por las aulas de los liceos, las aulas de las universidades, los profesores, todo el mundo enseña esto. Y esto es algo increíble, ya lo vamos a desarrollar. Esa energía que se desprende es el magnetismo, que es un poder o una fuerza de atracción. Frases que se desprenden de este concepto. Deséalo con intensidad. Deséalo con todas tus fuerzas. Suéñalo. Imagínalo. Visualízalo. Dibújalo. Escríbelo. Proclámalo. Profetízalo. Entonces cierra la frase y dice, dilo y será tuyo. ¿Cuántas veces en las iglesias evangélicas hemos visto harto predicadores, evangelistas, pastores, llegar emocionados con un mensaje motivador, ni siquiera evangélico, ni siquiera cristocéntrico, sino un mensaje motivador sentado en las bases del humanismo? El humanismo es hermana de la metafísica y es hija de la misma Noxis. La Noxis como madre ha parido cualquier cantidad de corrientes filosóficas y todas están haciendo el trabajo para lo que fueron creadas. Entonces, usted encuentra predicadores decir, cierre sus ojos, visualice, qué es lo que usted está pidiendo a Dios, qué es lo que usted quiere, qué le está pidiendo, cierre sus ojos, imagínese la casa de su sueño, imagínese, vamos a orar, ahora Padre que está en los cielos, visualiza, y entonces empiezan a ministrar a la gente con palabras positivas del positivismo metafísico, de impartirle ánimo, pero desde la perspectiva positiva, no de la realidad, no desde la base concreta. Entonces, una cosa es ser positivista y otra cosa es ser optimista. El optimismo va más unido al principio de la fe que el positivismo está más unido al principio de la motivación. Entonces la motivación está asentada sobre la base de la estimulación y por eso la energía eléctrica, cuando tú trabajas con pila, tienes que enchufar el cargador para que el cargador, como un transformador, convierta esa cierta energía en la carga que va a recargar, valga la redundancia, la pila. Y por eso entonces muchos cristianos, sin saberlo, sin quererlo, se comparan con pilas y actúan como pilas. Por eso es que tú notas a muchos cristianos desanimados, deprimidos, desalentados, porque han puesto su esperanza en un cargador que no es el correcto y tampoco le está brindando la carga correcta. Mira, hermano, aquí no hay un ejemplo que sea suficientemente veraz y exacto para poder distinguir todo esto. Pero el punto es que le acabo de mostrar, le acabo de ilustrar la principal estrategia, artimaña, la principal plan de acción,
el modus operandi en que Satanás hace caer, tropezar en todos los sentidos. Entonces, todas estas cosas están girando en la filosofía de la atracción. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Llegó alguna vez a oírlo, a verlo? Por allá en los años 90, la década de los 90, entrando en el 2000, esto se popularizó enormemente y esto se predicó y esto se enseñó y es lo doloroso y lo vergonzoso dentro de las mismas iglesias. Entonces, el magnetismo o poder, fuerza de atracción, ¿cómo funcionaba? Tú tenías que cerrar tus ojos y pensar. Cuando tú pensabas, tú desprendías de tu interior una onda de carácter electromagnético que iba a empezar un recorrido por el universo partiendo de tu punto donde te encontraras, si era tu cama, si era tu cocina, si era tu sala de tu casa, tu coche, tu vehículo donde ibas manejando. Entonces esa onda se iba a desprender y ella iba a recorrer el universo y entonces el universo iba a canalizar, el universo iba a reordenar todo para que aquello que habías deseado con tanta energía y con tanta fuerza, entonces se te iba a conceder. Iban a ocurrir una serie de elementos y factores fenoménicos donde se iban a alinear todos los elementos para proveerte aquello que habías pedido. Porque el Dios de la metafísica y el Dios de la Gnosis es el universo, es la naturaleza. Por eso los movimientos naturalistas, los movimientos ecológicos, disfrazan, es una técnica de anzuelo, excelentes publicidades, excelentes motivaciones, hablan de cosas hermosas, de preservar la vida, pero detrás de eso te están metiendo un movimiento ideológico, religioso, que te va llevando a la adoración de la naturaleza. Y dice Romanos que adoraron a la creación y a la naturaleza antes que al creador, rindiéndole culto a todo lo que había, animales, frutas y diferentes tipos de cosas de la naturaleza, y eso despertó la ira del creador porque es un acto de tontos pedirle a la naturaleza cuando es simplemente un medio de expresión, porque el mismo Romanos dice, capítulo 1, que a través de ella Dios se da a conocer, porque muestra su majestad, su grandeza, su poder, por aquello que ha creado, por aquello que ha hecho. Pero es Dios quien lo creó y es Dios quien lo sostiene y es el Dios que conoce porque Él fue el que lo hizo. Entonces, en el principio de la doctrina gnóstica del secreto, de la fuerza del magnetismo, de atracción, entonces, cuando tú querías mantener la onda, porque tenías que pensar, entonces cada vez que pensabas, soltabas un impacto de onda magnética. Entonces lo escribías, lo dibujabas y cada vez lo leías en voz alta. Mira, hermano, eso es positivismo puro, eso es metafísica pura. Eso es mentalismo, eso es lo que llamamos trascendentalismo. De manera que voy a usar el poder de mi mente sobre la materia para que la materia me obedezca. Y la fantasía más grande es el telequinético que busca que a través de este campo magnético mover cosas y hacer que otras. Es el puro concepto del mago, de la magia, de que el que levanta la mano y mueve la varita y entonces se mueven las cosas. En este sentido, vamos a evolucionar. Ya teniendo claro cómo es que funciona, cómo es que es el anzuelo. El anzuelo siempre se va a ofrecer. Y me pareció gracioso mostrarle esta bruja en el cuento de Blancanieves. No nos está ofreciendo una manzana como a esta, pero nos está ofreciendo un cupcake para que podamos disgustar. Siempre va a ser así. Va a ser atractivo, va a ser codiciable, va a ser apetecible, va a ser aquello que nos va a seducir. Va a ser la zanahoria que hace caminar al caballo. Es aquello que te va a arrastrar. En ese sentido, Satanás ha tenido que crear miles de paralelismos, miles de disfraces, miles de caretas, miles de situaciones confusas y que cada vez que tratas de descifrar una te encuentras con otra y después que has pasado trabajo descifrando una te encuentras con otra y pasas muchos años de tu vida
descifrando cosas que fueron diseñadas para mantenerte atado, para mantenerte oprimido. Ahí donde entra el evangelio sanador, el evangelio libertador, el evangelio restaurador de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tan sencillo, es tan práctico, es tan funcional. El evangelio para nada es complejo. Si Satanás tuviera que escribir una Biblia, ¿qué versículos utilizaría? Vamos a ver en estos pequeños pensamientos de estructura filosófica qué es lo que Satanás esconde. Estos pensamientos duales, estos pensamientos ontológicos. Fíjense, hay cristianos y personas que no leen la Biblia, pero se la pasan citando y leyendo: Dios ayuda a quienes se ayudan. La limpieza sigue a la santidad. El cristianismo es algo tan personal. Si parece bueno, hazlo. Sé sincero, haz lo mejor que puedas y no hagas mal a nadie. Si usted se da cuenta, estas frases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases que hemos leído, todas apuntan a que el hombre es bueno. El hombre no es malo. Aunque parezca que es malo, él es bueno porque en él hay bondad. En él hay una esencia, un aroma de pureza, de vida. De manera que Satanás, cuando escribe su Biblia, lo que te está proponiendo es salvarte a ti mismo, sin tener que pasar por el proceso. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Una de las cosas más terribles es el orgullo. Entonces Satanás tiene que engañarte para que tú sigas siendo orgulloso y disimules tu orgullo y tu altivez en la presencia del Señor, de manera entonces que tú, creyendo que vas a ir al cielo, nunca entras, porque Dios dijo que detesta, Dios rechaza a los soberbios, Dios aparta y mira de lejos al altivo. Sin embargo, todas estas ideas filosóficas se repiten muchas veces, en muchas ocasiones, dentro de las iglesias evangélicas, como usted no tiene idea. Pobre diablo, pobre el diablo. Después de todo, no es tan malo. El infierno no será tan malo, especialmente allí estarán todos tus amigos. Además, el cielo será muy aburrido. Vive y deja vivir. Vive ahora el momento y no te preocupes por el mañana. Disfrútalo mientras puedas. Por la verdad murió Cristo. Cansadísimo de escuchar esas expresiones. Sé honesto contigo mismo. El cristianismo es una muleta. ¿Para qué tanto cuento, tanto rollo? La Biblia fue escrita por hombres. Todo es relativo. Si es bueno, debe venir de Dios. ¿Acaso Dios no está en todos los hombres? Dios es bueno. ¿Cómo va a mandar a la gente al infierno? ¿Iremos todos al cielo porque Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Qué le parece? El diablo me lleva a hacerlo, no es mi culpa, no es mi intención. Haz el bien y no mires a quién. Primero yo, segundo yo, después yo, tercero yo. Después de un buen gusto, no importa un buen disgusto. Hermanos, amigos, estos son enunciados filosóficos, ontológicos, de naturaleza gnóstica. Estas son bases doctrinales, dogmáticas del gnosticismo y de la metafísica, el humanismo, relativismo, y bueno, para ustedes contar por allí esos movimientos que se puedan presentar. Los versículos de la Biblia de Satanás son pensamientos que muestran el principio de la ontología dualística de la vida, con su praxis en la filosofía cotidiana de los seres humanos que habitan este planeta Tierra. No es más que el concepto 2 igual a 1, es decir, la unión de los opuestos. Si tú reconcilias lo que es irreconciliable, entonces estás haciendo magia, estás haciendo transformaciones, estás haciendo
metamorfosis, estás haciendo procesos alquímicos, estás haciendo una transmutación, estás haciendo una migración, estás haciendo un viaje, estás haciendo un recorrido. ¿Sí? Todas esas son palabras, expresiones que usan la gnosis, la metafísica y los principios filosóficos para engañar, seducir y atrapar a los hombres. Así que vamos a estudiar, vamos a ver por encima estas doctrinas de demonios que menciona el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. ¿Sí? Él menciona allí como el enemigo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, y este es el Espíritu. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, y este es el anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Vamos a ver. Nosotros encontramos que tenemos el I Ching, el Feng Shui, el budismo, la técnica Alexander, el hinduismo, el reiki, el taoísmo, ayurveda, el yoga, la digitocomputura y la computura como tal. El dígito con los dedos, se aprietan zonas neurálgicas centrales de los nervios y entonces se libera la energía o se entra en armonía con las energías del universo. Ok, tenemos el Tai Chi, tenemos el Shiatsu, tenemos la reflexología, tenemos la meditación, tenemos los chakras. Hermanos, esto es una pequeña lista de una cantidad de movimientos y corrientes que no se venden como religión, pero que son una religión. De manera que entonces el que no presta atención y entiende estas cosas está ciego, su vista es corta y bueno, va directo al hoyo y cae en estas trampas. En este mismo sentido dualista, el Maharishi Mahesh trabajó con los Beatles y con un grupo de hippies, y mediante estas actividades de contracultura pudo penetrar con suma facilidad las sectas orientales sin ningún impedimento, logrando con creces sus ganancias hasta el día de hoy. Hermanos, todo esto que se hizo y se logró fue parte del proceso de mezclar las cosas. Aquí tenemos el gurú Maharishi Mahesh. Este señor fue expulsado inmediatamente cuando se descubrió que tenía un plan para asesinar a varias personas en los Estados Unidos, y también recibió varias denuncias por abusos sexuales y malas prácticas en relación con menores de edad y con situaciones inapropiadas. Este hombre salió huyendo porque tenía una orden de arresto, pero en ese momento nada, engañaron al mundo con el movimiento de amor y paz, de amor y no la guerra, y entonces en este sentido dualístico es lo que se vino a lograr. La intención es plena, se trata de dominar, que da igual hechizar, da lo mismo embrujar. De manera que entonces el diablo conoce el poder de la influencia. Vamos a ver, la influencia viene siendo aquella cosa o objeto en sí mismo. ¿En qué se convierte? Bueno, la influencia, recuerde que va a venir por aquello que creo, por aquello que pienso, que siento, que me dijeron que era verdad, que mi abuela, mi tía, mi papá, mis hermanos, la escuela, el profesor en la universidad me enseñó. De modo que cuando nosotros caminamos y estamos desarrollando, nos encontramos ahora que nosotros
en este proceso, lo que emana, el flujo almático, el dardo de fuego, la voz del diablo, los pensamientos de tu naturaleza corrupta, los espíritus de lujuria, los espíritus de lascivia, los espíritus de adulterio. Yo voy a buscar aquí una cita bíblica que tengo en el libro de Efesios para respaldarles con la base bíblica lo que esto significa, ¿no? Entonces, ¿qué es la influencia? La influencia es aquello que yo creo, aquello que de alguna manera he pasado a aceptar como una verdad, ¿sí? Recuerden, partiendo de la mezcla de lo bueno y de lo malo, he logrado obtener esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? La influencia. La semana pasada hablábamos de los ismos que se colocan al final, que es un sufijo de las palabras y que ellos denotan una corriente, un movimiento. Dice, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos, ¿verdad?, de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Yo no sé si usted me está entendiendo o me está captando, yo espero que sí. Pero este versículo 2 del capítulo 2 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribe esta carta como un gigantesco manual de entrenamiento de guerra espiritual de la iglesia y le explica al creyente cuál era su condición antes de venir a él, que estaba atrapado en todas estas cosas que nosotros estamos aquí mostrando, que por muy impactante o chocante que sea, le estamos quitando la máscara, la careta al enemigo y le estamos denunciando. Por eso nuestra serie se llama Desenmascarando la Noxis, el peor enemigo de la Iglesia Cristiana Evangélica. Ya había sido denunciada por el apóstol Pablo, pero la mayoría de la gente, como o no le presta atención o no se ha dado cuenta, que la misma escritura, al leerla, nos va mostrando y vamos atando cabos. Por eso la influencia la represento aquí con la cara de un demonio. Esa influencia puede ser todo aquello que yo crea, todo aquello que yo acepte como una verdad, todo aquello que yo crea desde la perspectiva de la tradición, del folclore, la cultura, la filosofía, sí, y que haya sido extraída del ensayo, del error, de cometer un tropiezo, de levantarme, volver a fallar, volver a levantar. Entonces, cuando vengo a ver, todo eso se transforma en espíritus, los espíritus, y es interesante la palabra espíritu porque la palabra espíritu se define aquello que se mueve, aquello que existe, aquello que impulsa o que se manifiesta. ¿De dónde viene el concepto espíritu? Los antiguos creían que al viento y ligado al viento venían las ánimas de los muertos o los espíritus que estaban errantes. Y entonces habían en la teología chamanista, la teología animista espiritista de los que se llaman ancestrales, que son santeros, que había espíritus buenos y espíritus malos a los cuales había que agradar. Y entonces se crearon una serie de ritos y rituales. Pero lo que quiero usar, la expresión espíritu, es por aquello que existe y se manifiesta. Entonces, una tradición con una influencia religiosa, ella te impulsa a hacer cosas y te lleva a moverte, a decir, a construir. Y es aquí entonces donde tenemos que tener discernimiento y tener la capacidad de poder darnos cuenta qué espíritu nos está moviendo o qué espíritu te está controlando. Eso es otro tema interesantísimo de una prédica que en cualquier momento de esto la vamos a desarrollar. La vamos a traer porque forma parte de nuestra malla curricular, nuestro pénsul de estudio. Entonces,
¿En qué se transforma la influencia? En el influjo. ¿Cómo actúa? Como un embrujo, un hechizo, un hipnotizador, una cadena, una atadura. El influjo es como cuando la gente está drogada y está atontada. ¿Qué hace el influjo cuando estamos atontados? Es el control que se obtiene, es el resultado que la influencia obtiene, deseado. Entonces el dominado hace lo que el dominador quiere, que en esta cosa estamos pintando como la influencia. ¿Sí? Entonces, observe usted ahí un rato la pantalla y trate de descifrarlo. Lo bueno de estos videos es que lo puedes pausar, lo puedes mirar varias veces y puedes contemplar y puedes inclusive picar y extender, porque esto tiene mucho contenido a desarrollar. Entonces, todas estas cosas son más que argumentos. Esto que está aquí son ideas, impresiones. ¿Qué es una impresión? Un recuerdo. Frases filosóficas, paradigmas, fijaciones, sueños. Esto es esto. ¿Sí? Que se transforma en esto y posteriormente, entonces, ahora el dominado por la influencia se convierte en un títere y no tiene voluntad propia. Amados, yo espero que en esta maravillosa tarde, en este maravilloso día, el 4 de octubre, que estamos contemplando este estudio, sea para tu vida de gran aporte, de gran bendición. No tienes que seguir siendo esclavo, no tienes que seguir siendo un prisionero, no tienes que seguir siendo un títere de estas estructuras diseñadas por el príncipe de las tinieblas para mantenerte atado, para mantenerte oprimido. Repito, Jesucristo les dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el aire, las teorías, los conceptos, asocia espíritus, asocia teorías, asocia palabras. Por eso es que estábamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 4, él mencionaba, no creáis a todo espíritu, y asocia la palabra espíritu con la profecía, porque falsos profetas, y aquí profeta se traduce falsos maestros, que han salido por el mundo a enseñar. Entonces, ¿en qué se convierten? En cadenas. Ahora bien, entonces, estas cadenas, sí, esta es otra forma de mostrarte el gráfico anterior, pero como avanzando. Entonces, el influjo se traduce y el influjo también se llama hipnosis, ¿sí? El influjo se traduce en dominación, ataduras, cadenas, vicios, mañas, costumbres, cultura, folclore, tradición, educación, filosofía, cátedras y religiones. Esta hipnosis se transforma en o se desarrolla a través de mensajes subliminales o contenidos sublimados en los medios de comunicación, películas, videoclips, literaturas, novelas, ¿ok? Que tienen una carga de doble sentido, indirectas, sarcasmos e ironías. Se presenta de una manera divertida, graciosa. Esto se convierte en esclavitud. ¿Por qué en esclavitud? Porque ahora estás atado, estás encadenado por esto y entonces ahora le sirves. De manera que la técnica del anzuelo, acuérdate hermano, estamos desarrollando la técnica del anzuelo, cómo el diablo atrapa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ya vamos cerrando nuestro estudio de hoy. Se genera, se construye lo que se llama a través de la Biblia, que el apóstol Santiago lo menciona, el hombre de doble ánimo. La palabra ánimo en el original, en el Nuevo Testamento, se traduce alma. El de doble alma. El de doble alma se sigue traduciendo en su aplicación el de doble mente, el de doble corazón, el de dos caras, el que actúa hipócritamente, el que actúa en una forma desequilibrada. Por eso el hombre pecador, cuando muerde el árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
termina enredado en la práctica de la dualidad, de la mezcla, de la armonización. Porque ¿cómo trae equilibrio a su vida? Armonizando los opuestos, trayendo equilibrio entre los opuestos. Entonces, cualquiera que dude es semejante a una ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre, creyente hermano, que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble cara, el hombre de doble ánimo, el hombre cambiante, temperante, inestable, pero que busca el equilibrio sobre sus propias capacidades y fuerzas. Ese hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué pasa cuando Satanás controla a estos personajes? Dice que Germán va a trabajar el lunes. El lunes se levantó tempranito, leyó la Biblia, oró, se sintió muy bien y se fue al trabajo. El martes va y hace lo mismo, pero el miércoles se queda dormido. Entonces sale corriendo de su casa, está atrasado y Satanás aquí le inyecta. Satanás a través de lo que cree, de lo que piensa. Pero es interesante porque Satanás aquí está inyectando, es una cualidad. El apóstol Pablo llamó a esto dardos de fuego. Estas saetas en el Salmo 91. Entonces, escudo y adarga es Jehová alrededor de nosotros. La adarga es un escudo en forma de corazón. ¿Oyeron? Es lo que quiere decir adarga. De modo que entonces el creyente debe contar con una cobertura, debe contar con un respaldo. El Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que aman y buscan al Señor. De manera que la Biblia revela, en la escritura como tal, nos muestra que Satanás tiene la capacidad de inyectar, pero aclaro, no tiene la capacidad de leer nuestra mente. Entonces, por nuestra conducta y nuestro comportamiento, él deduce como observador que lo que nos está sugiriendo por la influencia, y aquí es donde descubrí hace muchos años que se basa sobre lo que el ambiente, lo que me rodea. Entonces Satanás como maestro de este mundo, Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, capítulo 12, 13, él está reunido con sus discípulos y ya los está preparando para lo que venía, que era su martirio, que venía su arresto y que estaba celebrando prácticamente esa noche antes de ser arrestado, la cena, la comunión con el Señor. Él dice, vámonos, porque el príncipe de este mundo viene para acá y nada tiene en mí. En ese momento Pedro arrenga a Jesús, le dice unas cosas que molestan al maestro y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Satanás allí significa el que adversa, el que es contrario. Entonces, estos demonios, estos espíritus inmundos, tienen la capacidad de controlar el medio ambiente, el entorno de la persona y entonces hace que la persona empiece por los antecedentes, por las impresiones, los recuerdos, lo grabado, lo aprendido sobre el sistema de este mundo que es dualista, porque el mundo como tal tiene una cultura religiosa, tiene una religión y el que vive el mundo, por eso el Señor dice, no améis el mundo ni lo que está en el mundo, no hagas amistad con el mundo, porque cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre comienza a dudar. Satanás le dice, no tengo tiempo de leer la Biblia. Y entonces, en lo que él está inyectando, dice Germán, quizás no soy salvo, no sirvo para nada. Entonces, ahora él concluye en primera persona, bueno, no puedo ser salvo. Como el pensamiento inyectado por la mente de Satanás en Germán comienza con la primera persona del singular, lo toma como suyo, acepta las dudas, el resultado es inevitable. Está en el cuadro del jueves. ¿Qué ocurre ahora con Germán, con millones y millones de cristianos evangélicos? Bueno, hermanos, el haber mordido el fruto, el haber mordido significa el haber creído, el haber de alguna manera aceptado que lo que dice este mundo es verdad, de lo que enseña este mundo es verdad. Y es tan poderoso que contraponemos dudando y adversando las escrituras, lo que el Señor nos habla y nos promete.
donde desde la perspectiva del mundo ya ha sido ganado desde la escuela, desde la infancia. Entonces tenemos esta constante. Esto se repite, hermano, muchísimo. Es triste, es doloroso y es muy penoso. Entonces Germán ha vuelto al principio. Hay personas que me han contado que han repetido este ciclo una y otra vez durante 15 años o más. Y un día le piden a Dios que lo salven, luego dan cabida a las dudas sobre su salvación y al poco rato están pidiéndole a Dios que lo salve otra vez. Satanás gana sin tirar una piedra. Como son personas de doble ánimo, no pueden aceptar las bendiciones de Dios. Veamos ahora la solución a este problema. ¿Cuál es la solución? Hermanos, la duda, el apóstol Pablo cuando dijo que todo lo que procede de la duda es pecado, significa que cuando tú vienes al Señor y Él te dice, al que cree, todo le es posible. El Señor está hablando de absoluto. Quiero desarrollar para cerrar este punto, porque la semana que viene venimos con un tercer video y vamos a tratar de combinar el primero y el segundo para reforzar y aclarar y bueno, continuar en el desarrollo de nuestro planteamiento. De modo que en Cristo Jesús no hay sombra de variación. El apóstol Pablo dice, en el Señor el sí es sí y el no es no. Nosotros no hablamos, no debiéramos hablar, tal vez, quizás a lo mejor. De lo que está hablando el apóstol Pablo y lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que estar unidos. Me voy a explicar. Debemos estar integrados. Debemos estar consolidados. Y para eso a mí me gusta una frase que se ha vuelto para mí un refrán. Los refranes son proverbios de forma coloquiales que contienen su sabiduría. Y el refrán que me gusta usar es, las cosas son como son y si no, no son. ¿Qué significa esto? Que si las cosas son como son, tú tienes que aprender a llamar las cosas por su nombre. No disimules, no le cambies el nombre, no lo suavices. Lo que es malo, lo que no sirve no sirve, lo que es pecado. Pero cuando tú tratas de suavizar, cuando tú tratas de hermosear, cuando tú tratas de simplificar, y la iglesia evangélica cayó en ese hueco, cayó en esa trampa, en ese anzuelo. La iglesia evangélica mordió ese anzuelo, esa caña, y caímos en esa depresión donde en las iglesias no se habla del pecado, porque corremos a las personas. En la iglesia no se habla del infierno, porque la gente le podemos meter miedo y entonces la gente no se va a congregar con nosotros. En las iglesias ya no se denuncia lo corrupto, lo pervertido. Entonces, en la iglesia evangélica se asolapa, se esconde para que los miembros no se vayan, para que dejen los diezmos. Y entonces, claro, como el mundo te enseña en el pensamiento gnóstico, una de las doctrinas es que el Dios es Dios de amor, pero no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que dice que lo inmundo no entrará al cielo, es un Dios que dice que en él no hay medias tintas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mostrar con este material, con este video? Que tienes que tener cuidado en lo que oyes, en lo que has estudiado, aprendido, que sutilmente el enemigo coló, infiltró, metió dentro de nuestras mentes y nuestros corazones conceptos, argumentos, creencias, ideas, de manera que entonces ahora, si observan la imagen, este hermano, este hombre, está luchando contra el vicio del cigarrillo, con fumar. Está luchando contra tomar. Está luchando contra bailar. Está luchando con todo aquello que considera o le han dicho que son pecados externos. Pero él está atando la cola de su gigantesco problema. Su gigantesco problema es un dragón, sí, que escupe fuego, gigantesco, que donde pasa, que es la misma persona, porque esto es una analogía, entonces está en su corazón este dragón de orgullo, de rebelión, materialismo, odio, temor. Y entonces hay miles de cristianos como Germán que hacen miles de oraciones, esfuerzos, ayunos, vigilias, hacen cantidad de cosas
pero que no hay cambios porque ellos no han filtrado. Entonces, todo aquel que esté viendo este material, yo sé que él es muy denso y complejo y difícil de entender. Probablemente vas a tener que volverlo a oír y mirar varias veces. Pero lo que te quiero mostrar es que en este material ya te enseñé de qué manera Satanás te va a seducir, te va a confundir y te va a hacer creer que lo que estás haciendo y debes hacer es correcto. ¿Por qué? Porque la noxis se va a esconder en una relativa moral y en una relativa justicia y siempre va a mezclar y nunca va a definir en forma clara y absoluta. Es decir, la Biblia advierte denunciando al árbol y su fruto. Hay de los hombres que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahí es donde está la clave. Tú tienes que empezar a entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios llama a esto malo, esto es malo. Si Dios dice que esto es pecado, esto es pecado. Si Dios dice, pero ¿qué hace la noxis? ¿Qué hace la metafísica? ¿Qué hacen las filosofías? Te atacan y te dicen, no puede ser tan extremista, hermano. No puede ser tan radical, hermano. Mire, usted no puede ser tan obtuso, usted no puede pensar, usted no puede someter a todo el mundo. Y resulta que con ese juego de palabras y con esos conceptos tradicionales, hacemos que el cristiano se mezcle, se divida, se fragmente y entonces deje de ser aquel creyente integral. ¿Por qué integral? Porque el creyente tiene que reconciliar lo que piensa con lo que cree y lo que piensa con lo que cree con lo que hace. De manera que lo que piensa, lo que dice y lo que hace van en relación con lo que Dios ha establecido. La Biblia tiene 66 libros, aproximadamente unas 1500 páginas, unas 3500 páginas y unas 1500 promesas. De manera que cuando usted obedece de manera concienzuda, responsable, comprometida, la lee, estudia la palabra, la aprende, la memoriza, ella se vuelve consejo sabio, ella se vuelve consejo de sabiduría para conducirse, comportarse, andar. Entonces, para neutralizar al fruto del árbol, usted tiene que andar en la justicia de Dios, en la santidad de Dios. Y la semana que viene vamos a hablar de eso para poderle ayudar a entender cómo salir y ser un cristiano libre, victorioso y no vivir más oprimido en este tipo de creencias y tradiciones que lo mantienen oprimido. Entonces, a raíz de la influencia de los conceptos y las tradiciones y la manipulación de los seres humanos, terminamos siendo un producto acabado de bajísima calidad. Así que, hermanos, hemos llegado al final de este video, hemos llegado al final de nuestro estudio. Yo me siento, por una parte, emocionado y por otra parte me siento un poco chocado porque he querido decir mucho, pero a la vez me ha costado porque tengo la sensación de que muchos desconocen o no tienen esta información y la que estoy aportando, introduciendo, no está muy clara. Y en este sentido, pudiera ser que lo que intento hacer lo vea como tan enredado, tan confuso, que me va a malinterpretar. Pero yo en realidad lo que estoy haciendo es denunciando, alumbrando sobre tácticas, procedimientos, estrategias y planes que Satanás lleva a cabo en la vida de las personas y en las iglesias, con las que durante siglos ha destruido, ha arruinado, ha acabado, y que al final él siempre está oculto entre los bastidores, entre cortinas, y la gente no se da cuenta. Normalmente terminamos culpando al pastor, terminamos culpando al hermano, terminamos culpando al líder, pero nunca culpamos al sistema. Nunca culpamos el sistema de tradiciones, costumbres, que fue la que oímos y nos formamos desde la escuela, desde pequeños, y que al llegar a la iglesia evangélica los traemos con nosotros y forma parte de nosotros. Y entonces imponemos esas creencias, esas tradiciones
a lo que la palabra del Señor dice, y con esas tradiciones, como un cristiano, como un lente, miramos a través de ellos y entonces le ponemos sentido, le ponemos razón a la palabra del Señor. Y resulta que eso no es así. Por eso es que estamos todos atados, todos enredados, todos oprimidos, porque no interpretamos conforme deberíamos interpretar las escrituras, que siendo la Biblia su propio intérprete y su propio maestro ya nos dice, porque la Biblia nos los dice, nos los aclara todo, nos explica todo, cómo debemos y por qué debemos actuar. La Biblia no es irracional. La campaña de desprestigio, la campaña de descrédito, la campaña de difamación contra las escrituras, contra los evangélicos, es porque Satanás sabe que los que pueden frenar, pueden detener, como reserva moral, traer un avivamiento, traer un refrigerio, oxígeno a la humanidad, a este planeta Tierra, es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es la única que tiene poder para atar y reprender, para derribar y destruir toda estructura satánica, diabólica. La iglesia evangélica, cuando ayuna y ora y se concerta en el Señor, destruye los bastiones, las fortalezas del enemigo. Eso hace que las personas descansen de la opresión y sus mentes se aclaran y sus ojos se aclaran y entonces pueden empezar a entender y comienzan a renunciar al pecado y comienzan a apartarse y entonces comienzan a vivir esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, porque mientras están atados por las tradiciones, las costumbres y ya sabes cómo es el sistema para construirla, mezclando las cosas, lo bueno y lo malo, entonces siempre vas a tener respuestas y excusas para todo y de alguna manera mundana ser infalible, pero nunca alcanzar la paz ni la salvación que el Señor te da y que solo Él te ofrece. Bueno, hermanos, un placer haber llegado hasta aquí con ustedes en este recorrido por este estudio. Gracias, si has llegado hasta aquí escuchando. Por favor, no te pierdas el próximo video que la semana que viene es el número 3. En el Facebook están colgados, aquí están colgados. Pronto los vamos a subir a YouTube. Así que hermanos, el ánimo y el deseo es que no desistas, no abandones, mantén tu fe, descansa en el Señor. El Evangelio es sencillo precisamente porque Dios nos conoce y sabe. Mire, lo que parece complicado en el Evangelio no lo es, lo que parece exigente no lo es. Lo que pasa es que el Evangelio está dicho sobre la base de la luz que rechaza y es opuesta a las tinieblas y para Dios las cosas son como son y si no, no son. Así que no vas a venir a alterar, no vas a venir a cambiar lo que ya está establecido de parte de Dios. Así que en esta hora, hermanos, me voy a despedir. Saludamos a nuestros hermanos que nos están mirando, que nos están viendo. Yo sé que con mucho cariño, con mucho amor nos siguen. De la misma manera oramos a Dios para que los bendiga. Desde Argentina, todo nuestro continente suramericano, nuestros hermanos que están en Chile, nuestros hermanos que están en Perú, Ecuador. En todos estos países hay hermanos de nuestra iglesia que les tocó por las circunstancias que estamos viviendo tener que salir para buscar mejoras y traer beneficios a su familia. Así que de los que están en Estados Unidos, los que están en Europa y bueno, todos aquellos que puedan ver este material, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cualquier duda, por favor, puedes preguntar, puedes poner ahí en el muro, puedes poner un comentario y entonces con mucho gusto te vamos a responder. Bueno, déjame hacer una oración para despedir. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad a través de tu Espíritu Santo que se mueve y mora entre nosotros conforme tu promesa. Lo enviaste para que como consolador que se traduce Paracleto nos ayuda a caminar, a avanzar día a día para poder mantener nuestra fe y nuestra confianza y ser luz como tú nos pides en Mateo capítulo 5. Pido, Señor, que todo aquel que vea este video, todo aquel que escuche este material, todo aquel que contemple esta información, le sea de bendición y le sea para su vida, Señor Jesús, de libertar, romper cadenas, destruir cualquier obra del enemigo y sus mentes puedan ser aclarados y se puedan fortalecer en el Señor. Así que Padre, gracias por tu palabra, gracias por los pastores, los ministros, los evangelistas, gracias por los hombres de fe y mujeres de fe que se mantienen orando, que se mantienen firmes, que no han claudicado, que en este tiempo no han rendido, que no han abdicado, Señor Jesús, su llamamiento, su ministerio. Entonces, Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde y será hasta la próxima semana.
Dios los guarde y los bendiga.